Hola, mi nombre es Rogelio Medina y quiero darte la bienvenida una vez más ahora a la primera lección del curso La Hermenéutica y la Homilética. Anteriormente estudiamos ciertas palabras y sus definiciones. En esta ocasión quiero volver a traer a mente la palabra hermenéutica. Según la define Tomás de la Fuente de la siguiente manera. Recordando que hermenéutica denota o viene de la palabra griega hermeneo, y esto simplemente significa interpretar. Esto ayuda a que usted y yo podamos una vez más comprender, interpretar lo que es el sagrado texto. Cuando pensamos en esto, yo quiero que usted piense en un ejemplo. El ejemplo que nos da Felipe, el evangelista, cuando le explica las escrituras al etíope eunuco. Esta acción de interpretar el pasaje lo vemos que lo trae de Isaías y él hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si no hay quien me lo explique? Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39 nos da este acontecimiento. Entonces vemos que el eunuco le pide a Felipe entrar a lo que es, ¿verdad?, su carreta, y al entrar y ser introducido, viene entonces Felipe explicándole el mismo texto de lo que leía en Isaías, y de allí toma para explicar o darle la interpretación a lo que está hablando. La pregunta que hace el eunuco es, ¿habla de sí mismo o habla de algún otro? Y eso es interesante saber, porque Felipe inicia con ese texto para explicarle el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note que esto es algo muy importante y es algo que usted y yo debemos de hacer cuando alguien pregunta o le hacemos la pregunta, ¿entiendes lo que lees? En otras palabras, estás comprendiendo lo que estás leyendo, lo puedes discernir. Y aquí vemos que el eunuco agarra y declara honestamente, ¿cómo podré? Necesito ayuda, necesito que alguien me explique. Este ejemplo lo tomamos muchos tiempos atrás. Podemos verlo desde Nehemías capítulo 8 y versículo 8. La Biblia de las Américas nos lo dice de esta manera. Esto es Esdras, aquel sacerdote que se para delante de todo el pueblo de Dios, abre el libro de la palabra de Dios en ese entonces para explicar o dar a conocer la voluntad de Dios. Y llega en Nehemías capítulo 8 del 1 en adelante, pero llegando al versículo 8 llegamos a este texto que dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendiese la lectura. Esto es precisamente lo que hizo Felipe. Cuando se sentó con el eunuco, lo leyó, lo tradujo para que lo entendiera. Esto es, le dio su sentido, le ayudó a comprender lo que estaba leyendo. Amado, esto es nuestra tarea, amado. Usted y yo debemos de poder hacer esto con simpleza y con sencillez. El pueblo en el tiempo de Nehemías, el tiempo de Esdras, pudieron entender las escrituras. No eran personas elevadas, no eran personas sofisticadas, pero eran personas que cuando se les simplificó las cosas pudieron entender. El eunuco también, de esta manera, a través de Felipe, habiéndole explicado con sencillez, habiéndole tal vez ilustrado con algunas explicaciones, el eunuco entendió lo que se le estaba diciendo. Esto es algo, amados, que usted y yo podemos hacer si estudiamos las escrituras de una manera profunda y seria. Podremos entonces simplificarla para que toda persona la pueda entender. El hermano Tommy DeWelt dice lo siguiente en cuanto a algunas razones para poder interpretar la palabra de Dios. Estas razones son simples y sencillas. Número 1, la palabra de Dios nos comunica. Esto es simple y sencillamente da cierta información. Número 2, dice el hermano Tommy que estas palabras que Dios ya dejó por escrito fueron en un tiempo muy diferente, con una cultura muy diferente a la nuestra. Y es por eso importante reconocer esto, para no querer traer lo que la Biblia dice pensando con el siglo XXI en mente. Tenemos que
permitir que la Biblia nos enseñe y luego aprender a aplicar eso al siglo XXI. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver más adelante con la homilética. Número 3, dice el hermano Tommy que la interpretación, el cual Cristo mismo enfatizó y demandó. Esto quiere decir que Cristo enfatizó la interpretación, la hermenéutica. Cristo simplificó. Y esto lo vamos a ver más adelante con algunos versículos bíblicos. Y número 4, dice el hermano Tommy, que el estudio es nuestra responsabilidad personal. Quiere decir que estudiar la palabra de Dios de una manera seria, de una manera que usted y yo la comprendamos, es nuestra responsabilidad. Ya Dios lo dejó por escrito, ya Dios nos ha dejado todo, nos habló de los diferentes tiempos, diferentes culturas, diferentes siglos, épocas, y ahora, dado a que Cristo la enfatizó que usted y yo la estudiemos, esto es algo que cae en nuestra responsabilidad. ¿Sabe por qué es este el caso? Bueno, Josué capítulo 1 y versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note que esta es la encomienda que Dios le está dando a Josué, ahora que Josué va a ser el guía del pueblo para poder introducirlo a la tierra prometida. La promesa que se dijo a esta generación segunda para que ellos llegaran a la tierra prometida. Dice entonces que no se apartará de su boca la ley de ese libro, sino que de día y de noche va a meditar en ella, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Note ahí, preste atención, para que guardes y hagas lo que está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo le saldrá bien. Yo sé que usted desea que Dios prospere su camino. Yo sé que usted desea que todo lo que usted haga le salga bien. Bueno, para esto hay que guardar y hay que hacer. Muy importante tener esto en nuestras mentes. ¿Por qué? Déjame le doy algunas razones bíblicas. La razón del por qué tenemos que guardar esto en nuestros corazones, por qué tenemos que llevarlo a cabo, no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra misma. Santiago capítulo 1, versículo 20 en adelante nos da esta enseñanza. Podemos entender, amados, porque esta palabra que Dios nos ha dejado nos ayuda a salvar nuestras almas de la condenación del pecado. Nos ayuda a hacer y reconocer la salvación. Número 2, también nos ayuda, amados, para poder llegar a ser considerados sabios. Tanto 2 Timoteo 3 y versículo 15, como Proverbios 1 y versículo 7, como Job capítulo 28, versículo 28, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir reconocimiento. Se tiene que reconocer quién es Dios. Número 3, amados, la felicidad de nuestra vida depende y nos ayuda a comprender la verdadera felicidad. Jeremías capítulo 15, versículo 16, al igual que Salmo 19, verso 8, nos ayuda a reconocer que la palabra de Dios es la que nos da la verdadera felicidad. Pero ¿qué del alimento? Yo sé que todos los días comemos alimento físico para poder estar fuertes, para poder estar capaz, tener la energía, la perseverancia de lograr la tarea del día, el trabajo, y poder tener energías para llegar a casa, estar con la familia. Pero ¿qué de nuestra alma? ¿La estamos alimentando? Dios nos dice que su palabra es aquella leche espiritual, aquella que se desea como tal esa leche, como ese alimento que necesitamos en nuestra alma. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2 nos ayuda a comprender esto. La palabra de Dios nos va a sobreedificar. Hechos capítulo 20 y versículo 32. El apóstol Pablo le da esta encomienda a los ancianos de Éfeso, que recuerden que la palabra de Dios sobreedifica. Tenemos que seguir siendo sobreedificados. Y de igual manera, la palabra de Dios es la que nos ayuda a identificar lo que es el pecado, la transgresión de la ley de Dios. La rebeldía nos ayuda a comprender lo que es lo malo y lo bueno, para evitar aquello que es malo, para no pecar en contra de Dios. Salmo 119, versículos 9 al 11, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender
de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar en contra de nuestro Dios. La palabra de Dios en Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La palabra de Dios limpia nuestro camino mientras vamos hacia la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ir quitando todo aquello de peso que nos asedia en la carrera espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Tenemos que quitar todo aquello que nos quita el enfoque del autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Hebreos 12, versículo 2. Es muy importante, amados, el tener esto. El enemigo ciertamente no va a dejar de atacarnos. El enemigo ciertamente no va a dejar de estar viendo la manera de cómo traernos bajo su gobierno, bajo su dominio. Y, amados, debemos de evitar esa influencia, porque es la influencia del enemigo la que sigue aún vigente hasta hoy en día. Está como león rugiente, nos expresa 1 Pedro 3 y versículo 1 Pedro 5, versículo 8. Nos ayuda a entender que esa es la intención de Satanás, estar como león rugiente. Busca devorar, destruir, consumir, tragar completo, sería la palabra o la ilustración. Tenemos que aprender a vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Como Cristo lo venció. Escrito está, dijo el Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7 y versículo 10. El Señor 3 veces al enemigo le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo se defendió del enemigo? Con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 18 nos deja saber que la palabra de Dios es nuestra espada. Es con la cual defendemos nuestra alma. Tengamos esto en mente. Ahora, veamos algunos pasajes sobre la interpretación. Y tome nota de estos porque son sumamente importantes para que usted comprenda del porqué de la hermenéutica. Marcos capítulo 4, versículo 33. Dice el pasaje: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme, note, a lo que podían oír. Esto es discernir. Se le tiene que dar la ilustración de tal manera que esa persona pueda comprenderlo. Si es una persona simple y sencilla, humilde, no le vas a hablar con elocuencia, no te va a entender. Si es una persona elocuente, le tienes que hablar con simpleza, porque dado que lo entiende. Segundo pasaje, Esdras capítulo 7, versículo 10. Aquí vemos el carácter, la actitud de Esdras, la cual usted y yo debemos de imitar. Sería bueno hacerlo. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarle a Israel sus estatutos y decretos. Amados, usted y yo debemos de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y así poder comunicarla a aquellos que nos rodean. Deuteronomio 29, versículo 29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, note aquí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, con el fin que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así se le dijo al pueblo antiguo, amados, el principio es el mismo. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra celestial es para usted, para sus hijos y para todos aquellos a los cuales ustedes puedan comunicarles. Hechos capítulo 2 y versículo 39 en adelante nos explica esto. Nehemías 8:8, pasaje que leímos en cuanto a la hermenéutica. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura, dice la Reina Valera. Sí. En esta audiencia de Nehemías se cree que había adolescentes, se cree que había jóvenes adultos, personas adultas y personas avanzadas de edad, y todos pudieron comprender lo que Esdras estaba comunicando. Pasaje que no debemos de olvidar también es 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. Examinarlo todo y retenerlo bueno. Tenemos que pasar todo por el filtro de la Biblia. Si no pasa ese filtro, entonces no es bueno. Pero tenemos que examinar todo para ir aprendiendo, creciendo y avanzando en nuestro conocimiento a nuestro Dios. Y cuando digo esto, es aquellos libros auxiliares, cosas que estamos estudiando para entender la palabra de Dios. Si no es conforme a la enseñanza que Dios está enseñando, entonces aquello está erróneo y la Biblia es correcta. Tengamos esto en mente. Hechos capítulo 17 y versículo 11, el ejemplo que nos dan aquellos amados hermanos de Berea, aquellos que nos ayudan a comprender. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Tenemos que comprobar si nos hablan, si nos están hablando de la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Nuestra tarea es hablar conforme a lo que Dios ha dicho. Y también nuestra tarea es confirmar que aquellos que se paran y nos hablan es conforme a lo que Dios ha dicho. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Note este pasaje, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que no solamente algunos la pueden entender. Eso nunca fue la intención de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, note, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios los inspiró, Dios dio, bajo el aliento de Dios, se dio a conocer la voluntad de Dios, y es por eso que Dios quiere que todo hombre la conozca, crezca y la entienda. Y sí, tú y yo lo podemos entender. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Note este pasaje. Pero estos, hermanos, por lo que presentamos como ejemplos a mí y a Apolos, por amor de vosotros. Note que Pablo está diciendo, amados, nuestra intención mía, el ejemplo mío, el ejemplo de Apolos, es presentarnos para que, dice, en nosotros aprendan. Este es el ejemplo que le hemos dado, a no pensar más de lo que está escrito. No especulen, no se imaginen, no piensen por Dios, no traten de poner su idea, no le traten de ayudar a Dios. Solamente entiendan, lean, comprendan, reciban, y de esa manera ustedes van a concluir apropiadamente. Entonces es muy importante entender el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo y Apolos. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A la audiencia que le está hablando son personas que las conocían, pero dice, ustedes erran, fallan al blanco, no han entendido completamente lo que la palabra de Dios dice, lo que el poder que ella tiene. Ustedes la han modificado, la han alterado, la han hecho de acuerdo a su voluntad, le han dado el significado que han querido. Eso es lo que Jesús está enfatizando. Por eso no han concluido bien. Lucas capítulo 10 y versículo 26. Aquel fariseo que se acerca al Señor Jesús y le hace la pregunta, y Jesús le contesta con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Note, una pregunta similar, pero la siguiente que sigue, o mejor dicho, muy apropiada, y esta es la pregunta que podemos ver, muy similar a lo que le dijo Felipe al eunuco. ¿Cómo lees? Sí, le está diciendo, ¿qué está escrito? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo estás leyendo? ¿Qué interpretación le estás dando? ¿Cómo la estás discerniendo? Lo mismo que dijo Felipe al eunuco. ¿Entiende lo que lees? Amados, la misma pregunta se le hace a usted, se me hace a mí. ¿Usted entiende lo que lee? ¿Usted desea entender lo que está leyendo? ¿Usted desea avanzar en ese conocimiento? Yo sé que sí. Por eso estamos aquí. Y es importante. Note este otro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Último pasaje de Segunda de Pedro. Empieza con avanzar, crecer, saber más de Dios, y termina de la misma manera. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pensemos en esto. Antes bien, crecer. Crecer está en el imperativo. Imperativo quiere decir mandamiento. Dios manda que usted y yo crezcamos. ¿En qué? En dos cosas. En gracia. Tener aquel amor, paciencia, compasión, misericordia. Y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacemos esto, entonces podremos llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Amados, una vez más, les doy las gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al fin de nuestra primera lección. Recuerde de hacer el repaso, de entregarlo a su maestro, y así de esta manera poder continuar con el siguiente video de nuestra segunda lección. Dios les bendiga y les guarde hoy y siempre.